El calor de febrero golpeaba las calles de Lima con una intensidad que hacía brillar el asfalto como si fuera agua. Era el 14 de febrero de 2010 y el distrito de San Juan del Lurigancho hervía bajo el sol implacable de la tarde. Valeria Gómez, una joven de 24 años con el cabello castaño recogido en una coleta alta, caminaba por la avenida Próceres de la Independencia con una bolsa de tela en la mano. Había salido de su pequeño departamento en la calle Los Jardines apenas una hora antes, con la intención de comprar flores para decorar la mesa del comedor. Su madre, Rosa Gómez, cumpliría 60 años al día siguiente, y Valeria había planeado una pequeña reunión familiar. La tienda de flores, donde siempre compraba, quedaba a 15 minutos caminando desde su casa, pero Valeria decidió tomar un desvío por el mercado municipal para conseguir también algunos ingredientes frescos. El ruido de los vendedores pregonando sus productos, el olor a pescado fresco mezclado con el de las frutas maduras, y el movimiento constante de la gente creaban una sinfonía urbana que Valeria conocía de memoria. Nadie notó nada extraño aquella tarde. Nadie vio el momento exacto en que Valeria desapareció entre la multitud, como si la ciudad misma la hubiera tragado. Si te gusta este tipo de historias que te mantienen al borde del asiento, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias increíbles. Rosa Gómez esperó a su hija hasta las 8 de la noche, cuando las manecillas del reloj pasaron de las 9 y Valeria no había regresado ni contestado su teléfono celular. La preocupación comenzó a transformarse en pánico. Rosa llamó a su hijo mayor, Miguel, quien vivía en el distrito de Los Olivos. Miguel llegó al departamento de su madre poco después de las 10 de la noche, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. Juntos recorrieron las calles del vecindario, preguntando a los comerciantes y vecinos si habían visto a Valeria. Nadie recordaba haberla visto después de las 4 de la tarde. A las 11:30 de la noche, Miguel y Rosa se presentaron en la comisaría de San Juan del Lurigancho para reportar la desaparición. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con el uniforme arrugado y una expresión de cansancio perpetuo, les pidió que esperaran 24 horas antes de presentar una denuncia formal. Las personas adultas tienen derecho a irse sin avisar, les dijo con una indiferencia que hizo que Rosa sintiera cómo se le estrujaba el corazón. Miguel golpeó el escritorio con el puño cerrado, exigiendo que iniciaran la búsqueda de inmediato, pero el oficial se limitó a repetir el protocolo. Durante las siguientes 48 horas, la familia Gómez organizó su propia búsqueda. Miguel imprimió cientos de volantes con la fotografía de Valeria, aquella en la que sonreía con los ojos entrecerrados bajo el sol, tomada durante un paseo a la playa de Ancón el verano anterior. Los hermanos de Valeria, 3 en total, se dividieron por diferentes distritos de Lima, pegando los volantes en postes de luz, paredes de tiendas y paraderos de autobús. Rosa visitó hospitales y morgues, con el alma dividida entre el terror de encontrar a su hija y el terror de no encontrarla. La denuncia oficial se presentó el 16 de febrero. Para entonces, Valeria llevaba 2 días desaparecida y el rastro se había enfriado considerablemente. La policía tomó declaraciones a familiares y amigos, pero las pistas eran escasas. El último registro de actividad en su teléfono celular mostraba una llamada realizada a las 3:45 de la tarde del día de su desaparición a su madre, para confirmar que llegaría a tiempo para la cena. Después de eso, el teléfono se había apagado o había sido apagado. Las cámaras de seguridad del mercado municipal mostraban a Valeria comprando frutas en un puesto, pero no captaban su salida del lugar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas
en meses. La familia Gómez no dejó de buscar ni un solo día. Rosa organizó vigilias frente a la comisaría exigiendo que se ampliara la investigación. Miguel contrató a un investigador privado, un exdetective de la policía llamado Héctor Paredes, quien había trabajado en casos de personas desaparecidas durante 20 años. Paredes era un hombre meticuloso y silencioso, con una red de contactos que se extendía por todo Lima. Comenzó a rastrear los movimientos de Valeria en los días previos a su desaparición, entrevistando a compañeros de trabajo, amigos de la universidad y vecinos. Valeria trabajaba como asistente administrativa en una empresa de importación y exportación, ubicada en el distrito de Miraflores. Sus compañeros de trabajo la describían como una persona reservada pero amable, siempre dispuesta a ayudar cuando alguien necesitaba un favor. No tenía pareja conocida, aunque algunos compañeros mencionaron que en los últimos meses había parecido más distraída de lo habitual. Una de sus amigas cercanas, Patricia Ruiz, reveló a Paredes que Valeria había mencionado haber conocido a alguien en línea a través de una red social, pero que no había dado muchos detalles. Esa pista se convirtió en el foco de la investigación de Paredes. Solicitó acceso a las cuentas de redes sociales de Valeria, aunque el proceso legal tomó varias semanas. Cuando finalmente obtuvo la información, descubrió una serie de mensajes intercambiados entre Valeria y un usuario cuyo perfil utilizaba el nombre de Carlos Mendoza. Las conversaciones comenzaban de manera casual, con comentarios sobre música y películas, pero con el tiempo se volvieron más personales. Carlos le había hablado sobre oportunidades de trabajo en el extranjero, específicamente en Ecuador y Colombia, donde supuestamente tenía contactos en empresas de turismo. Paredes rastreó la cuenta de Carlos Mendoza, pero descubrió que el perfil había sido eliminado días después de la desaparición de Valeria. La dirección IP asociada a la cuenta no conducía a ningún lugar específico, probablemente porque el usuario había empleado métodos para ocultar su ubicación. Sin embargo, Paredes encontró algo más. Otras 3 mujeres jóvenes en Lima habían reportado interacciones similares con perfiles que utilizaban el mismo patrón de comunicación. 2 de ellas habían aceptado encontrarse con la persona detrás del perfil, pero habían decidido cancelar en el último momento por intuición. La tercera nunca fue encontrada. Su nombre era Andrea Torres y había desaparecido en 2008. La conexión entre los casos de Valeria y Andrea despertó el interés de la prensa local. Los medios comenzaron a cubrir la historia, y el rostro de Valeria apareció en noticieros y periódicos. Las autoridades, presionadas por la atención pública, asignaron más recursos a la investigación. Se formó un equipo especial para rastrear redes de trata de personas que operaban en Lima y otras ciudades de Perú. Sin embargo, a medida que pasaban los meses sin avances significativos, la historia comenzó a desvanecerse de los titulares. Para Rosa Gómez, cada día sin noticias de su hija era una agonía renovada. Dejó su trabajo como costurera para dedicarse por completo a la búsqueda. Se unió a grupos de madres de personas desaparecidas, asistió a talleres sobre derechos humanos y aprendió a navegar el complicado sistema judicial. Miguel, por su parte, continuó trabajando con Paredes, siguiendo cada pista por remota que pareciera. En una ocasión, viajaron hasta la ciudad de Trujillo, después de que un testigo asegurara haber visto a una mujer que se parecía a Valeria trabajando en un restaurante. La mujer resultó ser otra persona. El primer aniversario de la desaparición de Valeria fue marcado con una vigilia en el Parque de la Exposición, en el centro de Lima. Decenas de personas se reunieron para encender velas y sostener pancartas con el rostro de Valeria y otras personas desaparecidas.
Rosa habló frente a la multitud, con la voz quebrada pero firme. «No voy a parar de buscarla hasta encontrarla viva o muerta», dijo. «Mi hija merece justicia. Todas las personas desaparecidas merecen justicia». Los años pasaron con una lentitud dolorosa. En 2012, la familia Gómez recibió una llamada de la policía informándoles que se había encontrado un cuerpo en una zona despoblada al sur de Lima. Rosa sintió que el mundo se detenía mientras esperaba los resultados de las pruebas de ADN. Cuando confirmaron que el cuerpo no era de Valeria, el alivio fue agridulce. Su hija seguía viva en algún lugar, pero ¿dónde? ¿En qué condiciones? ¿Recordaba a su familia? En 2015, 5 años después de la desaparición de Valeria, Miguel recibió una llamada anónima. Una voz de mujer, nerviosa y apresurada, le dijo que había visto a Valeria en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. La mujer se negó a identificarse, pero proporcionó una dirección y una descripción vaga de las circunstancias. Miguel y Paredes viajaron a Guayaquil de inmediato. Pasaron una semana buscando en la zona indicada, mostrando la fotografía de Valeria a comerciantes y residentes. Algunos dijeron haberla visto, otros no estaban seguros. La pista se enfrió antes de que pudieran confirmar nada. La frustración y el agotamiento comenzaron a hacer mella en la familia. Algunos amigos y familiares sugerían que era hora de aceptar que Valeria tal vez nunca sería encontrada. Rosa se negaba a escuchar esas palabras. Cada cumpleaños de Valeria, cada Navidad, cada Día de la Madre, era un recordatorio doloroso de su ausencia. La habitación de Valeria en el departamento de su hermano Miguel permanecía intacta, como un santuario congelado en el tiempo. En 2018, 8 años después de la desaparición, la historia de Valeria volvió brevemente a los medios cuando un programa de televisión sobre casos sin resolver dedicó un episodio completo a su caso. El programa generó nuevas llamadas a la línea de denuncias, pero ninguna de las pistas resultó ser significativa. Rosa apareció en el programa, con el cabello ahora completamente gris y las arrugas marcadas alrededor de los ojos, pero con la misma determinación de siempre. Para 2020, la pandemia de COVID-19 paralizó gran parte de las actividades de búsqueda. Las restricciones de movilidad dificultaron las investigaciones y las reuniones de los grupos de apoyo. Rosa, ya con 70 años, enfermó de gravedad durante la primera ola de contagios. Miguel temió perder a su madre sin que ella pudiera saber qué había pasado con su hermana. Pero Rosa se recuperó y cuando pudo volver a salir a la calle, retomó su búsqueda con renovada urgencia. En enero de 2021, 11 años después de la desaparición de Valeria, Miguel recibió un mensaje en redes sociales de una mujer llamada Lucía Mendoza, quien vivía en Bogotá, Colombia. Lucía le contó que había sido víctima de una red de trata de personas que operaba entre Perú, Ecuador y Colombia. Había logrado escapar con la ayuda de una organización no gubernamental y ahora ayudaba a identificar a otras víctimas. Lucía mencionó que durante su cautiverio, entre 2011 y 2013, había conocido a una mujer llamada Valeria, de aproximadamente 30 años, que había sido llevada a una casa en las afueras de Medellín. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba mientras leía el mensaje. Contactó inmediatamente a Lucía y le envió fotografías de su hermana. Lucía tardó 2 días en responder. Cuando lo hizo, confirmó que la mujer que había conocido se parecía mucho a Valeria, aunque su apariencia había cambiado considerablemente. Había perdido peso, tenía el cabello más corto y oscuro, y su mirada era distante, como si estuviera desconectada de la realidad. Miguel compartió la información con Paredes, quien a su vez contactó a las autoridades colombianas. La colaboración internacional en casos de trata de personas era compleja y lenta.
Pero se abrió una línea de investigación. Durante los siguientes meses, Miguel mantuvo contacto constante con Lucía, quien le proporcionó más detalles sobre la estructura de la red criminal y las posibles ubicaciones donde Valeria podría haber estado. En junio de 2021, Lucía le envió un mensaje urgente a Miguel. Le contó que una amiga suya había visto una transmisión en vivo en una plataforma de redes sociales, donde una mujer que se parecía mucho a la descripción de Valeria estaba sirviendo bebidas en lo que parecía ser un bar o restaurante. La transmisión había sido realizada desde una cuenta que promocionaba un negocio en la ciudad de Cali, Colombia. Miguel descargó el video y lo analizó fotograma por fotograma. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. Ahí, en la esquina izquierda de la pantalla, durante apenas 3 segundos, apareció una mujer de espaldas. Cuando se giró ligeramente hacia la cámara, Miguel sintió que el tiempo se detenía. Los ojos, la forma de la nariz, la manera en que inclinaba la cabeza. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Miguel envió el video a Paredes y a las autoridades. También lo compartió con su familia. Rosa lo vio una y otra vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es ella», susurró. «Es mi niña». El video fue analizado por expertos en reconocimiento facial. Los resultados indicaron una alta probabilidad de que la mujer en el video fuera Valeria Gómez. Con esta nueva evidencia, las autoridades colombianas iniciaron una operación para ubicar el establecimiento mostrado en la transmisión. La cuenta que había publicado el video fue rastreada, pero había sido eliminada poco después de que se identificara a Valeria. La búsqueda se intensificó. Agentes de la policía colombiana, en coordinación con la policía peruana y organizaciones internacionales contra la trata de personas, trabajaron para localizar el bar. Lucía Mendoza proporcionó información adicional sobre las tácticas que la red criminal utilizaba para mover a las víctimas de un lugar a otro, cambiando constantemente de ubicación para evitar ser detectados. Mientras tanto, en Lima, la historia de Valeria volvió a ocupar los titulares. Los medios cubrieron el hallazgo del video y la posibilidad de que Valeria estuviera viva después de 11 años. La presión pública sobre las autoridades aumentó y grupos de derechos humanos exigieron acción inmediata. En agosto de 2021, las autoridades colombianas finalmente identificaron el establecimiento mostrado en el video. Se trataba de un bar clandestino en una zona marginal de Cali, conocido por estar vinculado a actividades ilegales. Se organizó un operativo conjunto entre la policía, agentes de migración y representantes de organizaciones contra la trata de personas. El operativo se llevó a cabo en la madrugada del 18 de agosto. Decenas de agentes rodearon el edificio y entraron simultáneamente por varias entradas. Dentro, encontraron a 12 mujeres y 3 hombres en condiciones deplorables. Las mujeres estaban desnutridas, algunas con signos evidentes de abuso físico. Los hombres eran identificados como los operadores del lugar. Entre las mujeres rescatadas, había una que se identificó con un nombre falso, pero cuya apariencia coincidía con la de Valeria Gómez. Cuando los agentes le mostraron una fotografía de su familia, la mujer comenzó a temblar. Tardó varios minutos en hablar. Finalmente, con la voz apenas audible, dijo: «Yo soy Valeria». La noticia llegó a Miguel a través de una llamada oficial de la Embajada de Perú en Colombia. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Después de 11 años, su hermana había sido encontrada. Llamó inmediatamente a su madre. Rosa no pudo contener el llanto. «Gracias a Dios», repetía una y otra vez. «Gracias a Dios». Sin embargo, el reencuentro no sería inmediato.
Valeria necesitaba atención médica y psicológica urgente. Los años de cautiverio habían dejado profundas cicatrices físicas y emocionales. Fue trasladada a un centro especializado en atención a víctimas de trata de personas, donde un equipo de profesionales comenzó a trabajar con ella para ayudarla a procesar el trauma. Miguel viajó a Cali 2 semanas después del rescate. Cuando finalmente pudo ver a su hermana, casi no la reconoció. Valeria había envejecido más de lo que 11 años deberían haber marcado. Su cabello, ahora completamente negro, le llegaba apenas a los hombros. Había perdido varios kilos y su mirada era distante, como si estuviera viendo algo que solo ella podía ver. Pero cuando Miguel la abrazó, Valeria comenzó a llorar. «Perdón», susurró, «perdón por todo». Miguel le dijo que no tenía nada por qué disculparse. Le aseguró que su familia nunca había dejado de buscarla, que nunca se habían rendido. Valeria escuchaba en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Los psicólogos explicaron a la familia que Valeria había sufrido un proceso de despersonalización durante su cautiverio. Había sido obligada a cambiar de identidad, a olvidar su vida anterior, a adaptarse a un entorno de control absoluto. La recuperación sería larga y difícil. Podrían pasar meses, incluso años, antes de que Valeria pudiera reintegrarse completamente a la sociedad. Rosa viajó a Colombia un mes después del rescate. El reencuentro entre madre e hija fue devastador y hermoso a la vez. Rosa abrazó a Valeria como si temiera que fuera a desvanecerse si la soltaba. Valeria, entre sollozos, le pidió perdón por no haber sido más cuidadosa, por haber confiado en la persona equivocada. Rosa le acarició el cabello y le dijo que lo único que importaba era que estaba viva. Durante las semanas siguientes, Valeria comenzó a hablar sobre lo que había vivido. Las palabras salían con dificultad, entrecortadas por el dolor de los recuerdos. Contó cómo el hombre detrás del perfil de Carlos Mendoza la había convencido de que tenía una oportunidad de trabajo en Quito, Ecuador. Le había prometido un salario mayor y mejores condiciones laborales. Valeria, que en ese momento estaba descontenta con su empleo y buscaba un cambio, había aceptado. El plan era encontrarse en el mercado municipal para que él le entregara los documentos necesarios para el viaje. Cuando Valeria llegó al punto de encuentro, el hombre no estaba solo. Había otra persona, una mujer que se presentó como su asistente. Le ofrecieron una bebida mientras discutían los detalles del supuesto trabajo. Valeria no recordaba mucho después de eso. Lo último que tenía claro era despertarse en un lugar desconocido, con las manos atadas y la cabeza pulsando de dolor. La habían llevado a una casa en las afueras de Lima, donde la mantuvieron encerrada durante semanas. Le dijeron que si intentaba escapar o contactar a su familia matarían a su madre. Valeria, aterrorizada, obedeció. Con el tiempo, la movieron a Ecuador, luego a Colombia. Fue obligada a trabajar en bares, restaurantes y otros lugares, siempre bajo vigilancia constante. Le cambiaron el nombre, le cortaron el cabello, le prohibieron hablar de su pasado. Hubo momentos en que Valeria pensó en quitarse la vida, pero algo en su interior, un pequeño destello de esperanza, la mantuvo con vida. Pensaba en su madre, en sus hermanos, en la posibilidad de que algún día pudiera volver a verlos. Ese pensamiento la sostuvo durante los años más oscuros. El proceso legal contra los responsables de la red de trata de personas comenzó poco después del rescate. Las autoridades colombianas y peruanas trabajaron juntas para desmantelar la organización que operaba en múltiples países de América del Sur. Varios de los operadores fueron arrestados, incluyendo al hombre detrás del perfil de Carlos Mendoza, cuyo nombre real era Fernando Salazar. Salazar era un ciudadano ecuatoriano con antecedentes penales por delitos similares. Valeria tuvo que testificar durante el proceso, reviviendo los momentos más dolorosos de su cautiverio.
Fue una experiencia desgarradora, pero también catártica. Al contar su historia frente a las autoridades, Valeria sentía que estaba recuperando una parte de su identidad que le habían arrebatado. En diciembre de 2021, Valeria finalmente regresó a Lima. El aeropuerto estaba lleno de periodistas y cámaras, pero Miguel y Rosa habían solicitado privacidad para el reencuentro. Cuando Valeria bajó del avión y vio a sus hermanos esperándola, sintió que sus piernas temblaban. Habían pasado 11 años, 9 meses y 4 días desde la última vez que había pisado suelo peruano. La adaptación a la vida en Lima fue complicada. Valeria sufría de pesadillas constantes y ataques de ansiedad. Había días en que no podía salir de su habitación, abrumada por el peso de los recuerdos. Pero con el apoyo de su familia y la ayuda de profesionales especializados en trauma, comenzó lentamente a reconstruir su vida. Rosa, quien ahora tenía 71 años, se convirtió en la ancla de Valeria. Pasaba horas sentada junto a ella, sin hablar, simplemente sosteniendo su mano. Miguel y sus otros hermanos se turnaban para acompañarla a sus citas médicas y terapéuticas. La familia Gómez, que había sido fracturada por la desaparición de Valeria, encontró una nueva unidad en el proceso de sanación. En 2022, Valeria dio una entrevista a un programa de televisión nacional. Fue su primera aparición pública desde su regreso. Habló sobre su experiencia, sobre los horrores de la trata de personas y sobre la importancia de que las familias nunca se rindan en la búsqueda de sus seres queridos. Su testimonio conmovió a millones de personas en Perú y en toda América Latina. Muchas familias con casos similares se pusieron en contacto con ella buscando consejo y apoyo. Valeria también comenzó a trabajar con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la trata de personas. Su objetivo era ayudar a otras víctimas a reintegrarse a la sociedad y a encontrar justicia. A pesar del dolor que le causaba hablar de su experiencia, Valeria sentía que tenía una responsabilidad de alzar la voz por aquellas que aún no habían sido rescatadas. En 2023, 13 años después de su desaparición, Valeria celebró su cumpleaños número 37 rodeada de su familia. Era la primera vez en más de una década que soplaba las velas de un pastel de cumpleaños. Rosa, sentada a su lado, no pudo contener las lágrimas de felicidad. «Pensé que nunca volvería a ver este día», dijo. Valeria comenzó a estudiar psicología con la intención de especializarse en trauma y recuperación. Quería convertir su dolor en algo constructivo, en una herramienta para ayudar a otros. Sus profesores notaban que tenía una comprensión única de los mecanismos del trauma, una empatía profunda que solo podía venir de la experiencia personal. El proceso legal contra Fernando Salazar y los otros miembros de la red criminal continuó durante años. En 2024, Salazar fue condenado a 30 años de prisión por múltiples cargos de trata de personas, secuestro y explotación. Valeria asistió a la lectura de la sentencia sentada en la primera fila de la sala del tribunal. Cuando el juez pronunció el veredicto, sintió una mezcla de alivio y tristeza. La justicia había sido servida, pero no podía devolver los años perdidos. Para 2025, Valeria había encontrado un equilibrio frágil pero real en su vida. Vivía en un pequeño apartamento cerca del departamento de su madre, trabajaba medio tiempo en una organización de derechos humanos y continuaba con sus estudios. Había aprendido a convivir con las cicatrices de su pasado, a aceptar que algunos días serían más difíciles que otros. Una tarde de septiembre de 2025, Valeria visitó el mercado municipal de San Juan de Lurigancho, el mismo lugar donde había desaparecido 15 años antes. Caminó por los pasillos estrechos, observando a los vendedores y compradores, escuchando el bullicio familiar.
Se detuvo frente al puesto de frutas donde había comprado naranjas aquel día de febrero de 2010. El vendedor, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol, la miró con curiosidad. ¿La puedo ayudar, señorita?, preguntó. Valeria sonrió levemente. Solo estaba recordando, dijo. De camino a casa, Valeria recibió una llamada de Lucía Mendoza, la mujer que había sido clave en su rescate. Lucía le contó que gracias a su testimonio, las autoridades habían logrado identificar y rescatar a 5 mujeres más que estaban en situaciones similares. Una de ellas era Andrea Torres, la mujer que había desaparecido en 2008. Andrea había sido encontrada en una ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, en condiciones deplorables, pero viva. Valeria sintió una oleada de emociones contradictorias. Alegría por el rescate de Andrea, tristeza por los años que ella también había perdido y una renovada determinación de seguir luchando. Cada persona rescatada era una victoria contra la oscuridad que casi la había consumido. En enero de 2026, 16 años después de su desaparición, Valeria Gómez dio una conferencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la trata de personas y la importancia de la prevención. La sala estaba llena de estudiantes, profesores y activistas. Valeria habló con una claridad y firmeza que había construido a lo largo de años de terapia y autorreflexión. Mi historia no es única, dijo, su voz resonando en el auditorio. Hay miles de Valerias en este momento, atrapadas en situaciones de las que no pueden escapar. Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, es asegurarnos de que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. Al finalizar la conferencia, varios estudiantes se acercaron a Valeria para agradecerle por compartir su historia. Una joven de no más de 20 años le dijo que su prima había desaparecido 3 años antes y que la familia había perdido la esperanza. Tu historia me da esperanza, le dijo con lágrimas en los ojos. Me recuerda que no debemos rendirnos. Valeria la abrazó y le aseguró que seguiría luchando por cada persona desaparecida, por cada familia que espera un milagro. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Valeria se sentó frente a su computadora y abrió un documento en blanco. Había decidido escribir un libro sobre su experiencia, no solo como una forma de sanar, sino como una herramienta para educar y prevenir. El título provisional era 11 años en la oscuridad, mi camino de regreso a casa. Mientras escribía las primeras líneas, Valeria miró por la ventana hacia las luces de Lima, la ciudad que la había visto nacer y que también la había perdido. Había regresado, pero no era la misma persona que había salido aquel día de febrero de 2010. Era más fuerte, más consciente, más decidida. La historia de Valeria Gómez no tenía un final feliz en el sentido tradicional. No había magia ni milagros que pudieran borrar el dolor de 11 años de cautiverio. Pero había algo igualmente poderoso: la resiliencia del espíritu humano, la fuerza del amor familiar y la determinación de convertir el sufrimiento en propósito. Rosa Gómez, ahora de 75 años, pasaba sus tardes tejiendo mantas en su pequeño departamento. Cada manta que terminaba la donaba a refugios para mujeres víctimas de violencia. Era su manera de honrar la segunda oportunidad que la vida le había dado con su hija. Miguel continuaba trabajando como ingeniero, pero dedicaba sus fines de semana a colaborar con organizaciones que buscaban personas desaparecidas. La experiencia con su hermana lo había transformado. Le había mostrado la importancia de no rendirse nunca. Y Valeria, con cada día que pasaba, iba recuperando fragmentos de la persona que había sido antes de la desaparición, mientras construía una nueva identidad basada en la supervivencia y la esperanza. Había perdido 11 años de su vida, pero había ganado una misión: asegurarse
de que ninguna otra familia tuviera que sufrir lo que la suya había sufrido. En las noches, cuando las pesadillas amenazaban con regresar, Valeria se recordaba a sí misma las palabras que su madre le había dicho el día de su regreso. «Estás en casa, mi amor, estás a salvo, y nunca más te vamos a dejar ir». La ciudad de Lima, con su caos y su belleza, seguía girando bajo el cielo gris. Y en algún lugar de sus calles bulliciosas, una mujer de 37 años caminaba con paso firme, mirando hacia adelante, construyendo un futuro que una vez pensó que nunca tendría.